Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Siemens Industry Software España. Yo soy Daniel y estaré presentando y organizando, bueno, moderando un poquito el webinar de hoy. Ya sabéis que durante unos 3/4 de hora tendremos la presentación y la demostración del panelista y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas donde podéis comentar todas las cuestiones que os hayan surgido a raíz del webinar. Hoy tenemos a José Luis Sobrino, que es consultor preventas de Siemens Industry Software. Él está en Madrid y nos va a hablar de la colaboración en ingeniería de la automoción. Así que, sin más, voy a abrir el micrófono a José Luis. Hola, José Luis, ¿me escuchas? Bueno, buenos días a todos, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfecto, José Luis. Te paso la presentación. Acepta el que veamos tu pantalla. Exacto, ahí te estamos viendo. Cuando quieras, José Luis, todo tuyo. Pues, bueno, pues buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Daniel, mi nombre es José Luis Sobrino, soy consultor en la parte de consultor de Siemens PL Industry Software aquí en España y me dedico sobre todo a la parte de colaboración, del software de colaboración que tenemos, cuyo nombre comercial es Teamcenter. En principio, durante la presentación de hoy, la idea es un poquito presentaros la manera de conseguir la excelencia en materia de colaboración dentro del ámbito de la ingeniería, tanto en los sectores de automoción y en la industria del transporte en general. La agenda que vamos a seguir o el programa que vamos a ver durante estos 45 minutos aproximadamente va a ser un poco lo que estáis viendo ahí. En principio vamos a hablar de qué retos y qué tendencia se encuentra el sector actualmente y en función de esto, qué necesidades le pueden surgir a los distintos usuarios en función de todo esto que está pasando. Luego vamos a ver cómo podemos ayudar desde Siemens con nuestras soluciones, con Teamcenter, a solucionar esas problemáticas y finalmente presentaremos unas conclusiones finales y un resumen de lo que hemos visto en la presentación. Sin más, comienzo con ello. En principio, vamos a empezar, como os he dicho, viendo unas tendencias y unos retos a los que se enfrenta un poco el sector de la automoción hoy en día, tanto a los OEMs, a los fabricantes, como los proveedores de estos, ¿vale? En principio, nos vamos a centrar sobre todo en las herramientas de colaboración para la parte de la ingeniería de producto, un poco y ver desde Siemens PLM o desde Siemens Industry Software qué soluciones podemos aportar para resolver pues, todo aquello retos que están surgiendo con el día a día. En principio, si analizamos un poco la situación de los últimos años, estamos viendo que en el sector de automoción, hoy en día, una de las cosas que más están empujando es un poco que los automóviles consuman cada vez menos y sobre todo que las emisiones sean las mínimas posibles. De hecho, por ejemplo, en el mercado actual, en torno al 70% de los vehículos nuevos ya están sometidos a fuertes restricciones tanto de consumo de combustible como de emisiones. Lo que antes fabricantes o los grandes países, tanto como podemos decir Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, se han establecido una fecha, que es el 2025, para que estas emisiones, este consumo se reduzca al mínimo posible. De hecho, sobre todo Japón y Europa van liderando o van por encima del resto en este sector, ¿vale? Esto sería un primer punto importante. Deciros, por ejemplo, como dato curioso, que en Estados Unidos se han propuesto reducir que el consumo de combustible, que donde allí sobre todo es bastante elevado, se reduzca en torno a un 56% del actual entre el 2000 y el año 2025. Es decir, para ellos el petróleo era barato y demás, en principio esto no lo tenían muy en cuenta, pero sobre todo por el tema de contaminación y demás, están intentando conseguir una reducción. Ya veremos cómo va a afectar esto un poco al sector y qué retos a qué retos se tienen que enfrentar los fabricantes para poder resolver esta problemática.
Otra cosa a la que nos encontramos hoy en día es sobre todo el uso de la electrónica y el software integrado dentro del vehículo. Hoy en día un coche no solamente es un elemento mecánico, sino que sería un elemento mecatrónico, es decir, no solamente tiene piezas móviles, sino que tiene un montón de software electrónica asociado. En principio, además, hay programas nuevos, un poco de intentar, por ejemplo, que los vehículos cada vez sean más inteligentes, que esta electrónica vaya controlando incluso por dónde tiene que ir el vehículo. Una de las ideas a futuro es que incluso el conductor sea algo pasivo, o sea, simplemente esté ahí un poquito para controlar, pero que sea el propio vehículo el que vaya guiando. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay muchos más componentes electrónicos y mucho más software integrado dentro de los vehículos. Esto al fin y al cabo nos supone que tenemos que gestionar otro tipo de información y cada vez tenemos más información y más documentación, ya lo veremos, asociada al producto, asociada a un vehículo. Eso también nos va a complicar un poco la gestión de toda esa información. En cuanto al crecimiento, podemos decir que no solamente, como era antiguamente, Estados Unidos, Europa, Japón eran los líderes, sino que ahora mismo hay otros mercados emergentes, como puede ser, por ejemplo, China, donde cada vez se fabrican muchos más vehículos. Además, otros mercados tradicionales que habían decaído un poco por la crisis, en los últimos años han empezado un poquito a recuperarse y, por ejemplo, como el mercado, uno de los mercados principales, que es Estados Unidos, en los últimos años han subido las ventas en torno a un 15-20%. Esto quiere decir que cada vez se van a fabricar un número mayor de vehículos y, sumado a las tendencias anteriores que hemos visto, estos vehículos van a tener cada vez mucha más complejidad y van a requerir mucha más, nos van a requerir que reaccionemos mucho más rápido a cualquier cambio que necesitemos hacer. En principio, según hemos visto aquí, los vehículos que se están fabricando actualmente van a generar un mayor número de variaciones y configuraciones del producto, o sea, es decir, en función de, por ejemplo, una única plataforma, vamos a querer sacar un montón de modelos diferentes, de forma que tenemos que gestionar eso de una forma muy ágil y fácil, sobre todo para los fabricantes. También necesitamos optimizar la presencia operativa, como dice ahí, a nivel mundial. Es decir, los vehículos no solamente se fabrican en un sitio, sino que se van a fabricar en muchos sitios diferentes, en muchas plantas, y tenemos que llevar la información de diseño, la información del producto, la tenemos que tener sincronizada entre todos los centros productivos que tengamos distribuidos alrededor del mundo. Además, necesitamos, por temas de costes y demás, intentar limitar el número de recursos que tenemos, es decir, no podemos decir, bueno, si tengo 10 plantas, pues no, empiezo a contratar mucha gente y demás, sino decir, vamos a optimizar la forma de producir para que esa fabricación en masa sea lo más barata y con menos coste posible. Y además, por ejemplo, y esto por ejemplo afectaría mucho a los proveedores, la idea es que ese diseño que antiguamente prácticamente se hacía en la totalidad en el fabricante, cada vez se está dando más libertad a los proveedores, de forma que a los proveedores realmente no se encarga una pieza, sino que se les descarga un poco como una especie de proyecto, donde tienen que entregar no solamente los componentes finales, sino toda la información relacionada con estos componentes, de forma que el fabricante y tanto los proveedores necesitan tener la visibilidad de cómo va la evolución de este proyecto para poder entregar el componente final en fecha y poder programar cuándo se van a entregar cada cosa. Esto nos quiere decir que en el momento que haya una pequeña modificación o alguien levante la mano indicando que tenemos que hacer algún cambio, tenemos que ser muy ágiles y poder tener a la vista toda esa información que necesitamos para saber realmente ese cambio a qué afecta, dónde debemos cambiar y cuándo lo tenemos que hacer. Con lo cual es fundamental tener una visibilidad muy, muy clara y muy adecuada de la ejecución general de todo el programa para llegar a alcanzar el éxito de una forma constante y eficaz. En principio, un poco como resumen de todo esto, para conseguir la excelencia en lo que sería el ámbito colaborativo, para poder llegar
a gestionar mis productos y dar respuestas a todas las tendencias y a todos los retos que me está dando el mercado actualmente, necesitamos una solución que nos dé una visibilidad muy amplia de todo lo que estemos haciendo, de forma que nos permita aumentar la complejidad de nuestros programas, de forma que los podamos gestionar eficazmente, tener una visibilidad clara de dónde estamos, tanto para el fabricante como para los proveedores, poder ser ágil a los cambios que puedan surgir para poder cumplir plazos y costes cuando estamos fabricando un producto nuevo, y de este modo conseguir llevar mis productos, que en este caso sería pues un vehículo, a unos límites superiores a los cuales actualmente no llegamos, pero que el mercado nos lo va a pedir un poco en función de los retos y las necesidades que van surgiendo. Para esto, desde Siemens tenemos un portfolio amplio de soluciones que pueden ayudar. Hoy en la presentación de hoy nos vamos a focalizar sobre todo en la parte colaborativa, no en otras partes digamos, que también podrían aplicar a todo lo que hemos visto anteriormente, y sobre todo en la parte colaborativa inicial, lo que sería la gestión de la información de ingeniería, ¿vale? Para ello, la solución que os vamos a presentar es nuestro PLM, que es cuyo nombre comercial es Teamcenter, y vamos a ver un poquito qué funcionalidades y de qué forma podemos ayudar con nuestra solución a solucionar este tipo de problemas. En principio, la clave es lo que ponemos ahí, que es PDM. La clave es conseguir gestionar los datos de producto. PDM son las iniciales de Product Data Management, es decir, es la gestión de todos los datos relacionados con el producto. Realmente, desde Siemens tenemos portfolio y soluciones para llegar a mucho más, pero digamos el núcleo o el core de la información es eso, es decir, cuando estamos haciendo un diseño nuevo tenemos un montón de información que necesitamos gestionar de una forma clara, lógica y racional. Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. En principio, inicialmente, por ejemplo, la información inicial de diseño la podemos tener controlada, pero como os he dicho, cada vez más un automóvil no solamente es un grupo de piezas mecánicas que se mueven, sino que tiene muchas más cosas alrededor, como pueden ser temas de normativas que tienen que cumplirse, circuitos electrónicos o eléctricos que tengamos, software de control, documentación asociada, cómo vamos a fabricar, en qué planta la vamos a fabricar. Si esto lo deslocalizamos, en principio la complejidad se va incluyendo, se va aumentando. Incluso el mantenimiento posterior lo podemos llegar un poco a poder ya tener controlado o tener pensado cómo se va a hacer desde un primer principio. Pero el principio, como veis ahí, al final es un montón de datos que vamos a tener por ahí distribuidos. Entonces, la idea es tener toda la información de una forma centralizada. ¿Por qué? Porque si no, al final tenemos un montón de islas, cada isla gestiona una cosa diferente y la información es complicada tenerla relacionada entre sí. Por ejemplo, una de las primeras preguntas que nos podemos surgir es ¿dónde está un dibujo que yo quiera diseñar? ¿Dónde está un plano que yo quiera modificar o que simplemente quiera consultar? Pues a lo mejor no está, si tengo mucha información y la tengo distribuida por muchos sitios, no es tan fácil encontrarlo. Otra pregunta que me puede surgir ¿es el último realmente que se hizo? ¿O alguien ha modificado esto, ha hecho algo nuevo durante este periodo de tiempo y yo no me he enterado? Siempre a lo mejor nos puede quedar esa incertidumbre. O luego, una vez que lo he encontrado, ¿qué debo hacer con él? ¿A quién se lo tengo que mandar? ¿Está ya terminado el flujo? ¿Necesito hacer más cosas? Para ello necesito, primero, encontrarlo, y no solamente encontrarlo, algo que puede ser más o menos sencillo, porque voy a tener dentro de un PLM por ejemplo, una serie de búsquedas ya con una serie de parámetros que me van a facilitar esa búsqueda de la información para que yo encuentre justo lo que yo quiero en el momento que yo necesito y que yo quiero. Pero más importante que esto es lo que ponemos ahí, es comprenderlo. Es decir, bueno, yo ya he encontrado, por ejemplo, mi dibujo, he encontrado el plano que estoy buscando, pero este plano realmente, ¿con qué está relacionado? Entonces, la solución me tiene que dar
toda esta información de una forma rápida y de una forma muy grande. Por ejemplo, en cuántas, por ejemplo, estructuras o listas de materiales se está usando, si está influenciado por alguna normativa o no, etcétera. Es decir, yo cuando yo modifique esto tengo que tener toda esa información y el sistema, la solución, me tiene que encontrar todas estas relaciones de una forma rápida, de forma que solamente me dé la información relevante, la información que a mí me interesa, es decir, que me sea capaz de filtrar aquella información que a lo mejor está también relacionada, pero que no, que es irrelevante y que no tiene mucha influencia. También es importante saber qué hacer con ello. Es decir, bueno, yo ya he encontrado, sé con qué está relacionado, pero ¿y ahora qué hago? O sea, la solución tiene que tener una serie de procesos incluidos que, digamos, sean los procesos del fabricante o del proveedor para decir, bueno, pues una vez que has hecho esto, se lo tienes que enviar al departamento tal, que tiene que gestionar o generar una serie de documentación, y una vez generada, alguien lo revisará, volverá a otro, me volverá a mí, yo lo aprobaré y haremos, por ejemplo, la modificación pertinente. Todo esto tiene que ser la herramienta o la solución quien guíe y quien me facilite el poder hacerlo. O sea, no es decir, yo se lo paso a alguien a ver qué pasa, no, que todo quede, digamos, gestionado y trazado dentro de la solución. En principio, a modo un poquito de sumario de todo lo que hemos hecho, con una solución como Teamcenter, debo poder conseguir que los datos, por ejemplo, de diseño sean fácilmente localizables, es decir, yo los pueda buscar de una forma muy rápida, o sea, que no pierdan mucho tiempo buscando esa información. ¿Para qué? Pues para compartirla y sobre todo para reutilizarla. O sea, un caso muy típico es muchas veces que a lo mejor estamos diseñando un tornillo y es más fácil dibujarlo nuevo que buscar algo que ya hayamos hecho, el mismo tornillo, que lo tengamos ya dibujado, porque nos cuesta mucho encontrar aquello que sabemos, que ya hemos hecho, porque no lo tenemos organizado, no lo tenemos guardado. La idea es un poquito al revés, es decir, toda la información que yo ya he hecho, muy posiblemente gran parte de ella la podré reutilizar en proyectos nuevos, por ejemplo, con lo cual yo, o por lo menos si no igual, poder partir de esta información para empezar a modificarla y a generar lo que yo quiero. Con lo cual, con Teamcenter yo voy a poder conseguir y localizar rápidamente la información. Que los procesos internos como estén normalizados y optimizados, es decir, que no cada usuario no haga lo que quiera, sino sea, los procesos corporativos están dentro de la solución y la solución es la que dice lo que tenemos que hacer. Pues cuando hemos acabado el diseño, este diseño tiene que pasar al departamento o al aprobador, que será una persona en concreto o un grupo de personas que tengamos preasignadas, y una vez aprobadas, por ejemplo, pasa a fabricación, etcétera, etcétera. Ese proceso estará diseñada, estará dentro de la herramienta y será la solución la que guiará a los usuarios de lo que tienen que ir haciendo. De forma que nadie se puede saltar esos procesos y que todo el mundo trabaje de una forma similar. Además, no solamente vamos a gestionar, por ejemplo, el diseño y los planos, sino toda la documentación asociada al producto, a esos planos. O sea, cuando yo hago un dibujo o hago un diseño, luego requiero, por ejemplo, mucha más documentación asociada que puede estar en formato diversos. Pueden ser imágenes, pueden ser PDFs, pueden ser hojas Excel, cualquier cosa. De forma, pero yo toda esa información la tengo que tener ligada a mi componente o a mi producto, de forma que yo cuando modifique el plano, a lo mejor eso me va a afectar a esa documentación, de forma que yo rápidamente pueda ver qué relaciones y pueda encontrar qué documentación se ve afectada, por ejemplo, por ese cambio. Y un poco el último punto que veis ahí es decir, cuando necesito hacer un cambio de algo, que este cambio sea capaz de hacerlo de una forma muy rápida y precisa, es decir, que no haga un cambio en un sitio y se me olvide cambiarlo en 4 o 5 sitios que se puede ver afectado, o que haga el cambio sin pensar en 4 o 5 cosas a las que puede afectar, de forma que si yo no pienso en eso, a lo mejor el cambio que hago no es todo lo correcto que debe ser y luego tengo que volver a hacer otro cambio posterior. O sea, la idea es un poquito, si tengo que hacer un cambio, intentar hacerlo de una forma rápida y sobre todo precisa, es decir, exactamente sin dejarme nada de lo que tengo que hacer. ¿Cómo realizar un seguimiento? ¿Cómo gestionar la documentación? Vamos un poco a centrarnos en la parte de gestión. O sea, la gestión no solamente es una gestión, por ejemplo, que puede verse en una oficina técnica, sino que puede ser una gestión de documentación que afecta a gente interna
y externa al mismo tiempo, es decir, documentos que pueden venir de fuera, documentos que se gestionan internamente y digamos que y posteriormente se tienen que mandar, por ejemplo, pues a un proveedor o al cliente y que yo necesito tener toda esa información controlada y gestionada en un sitio. En principio, con Teamcenter voy a poder gestionar los documentos y el producto de una forma conjunta. Es decir, voy a poder linkar o ligar estos documentos pues, por ejemplo, a cada uno de los subcomponentes o al producto final, a un subconjunto o al punto o a lo que yo necesite en cada momento. Como hemos visto antes, un componente no solamente es un plano, sino que asociado a ese componente puedo tener, por ejemplo, unas especificaciones que me ha enviado mi cliente, un análisis modal, un ANFE, o, por ejemplo, un plan de control o, por ejemplo, un plan de fabricación. Es decir, voy a tener mucha más información asociada a ese componente. Además de todo esto, necesito que la solución me permita controlar las revisiones. Es decir, ¿qué pasa cuando yo necesito hacer una nueva revisión? Pues a lo mejor necesito revisar solamente, no necesito revisar el CAD, pero sí necesito revisar alguno de esos documentos independientemente. Con lo cual, tengo que tratar cada objeto de estos, cada documento, como un objeto independiente, pero que esté ligado a mi producto, a mi componente. Para ello necesito, por ejemplo, utilizar flujos de trabajo que digamos, que reflejen los procesos de cada empresa. Me va a permitir, por ejemplo, definir plantillas a la hora de gestionar los documentos. Es decir, no tengo por qué gestionar un documento desde cero, crearlo desde cero, sino que yo ya, en función de la tipología del documento, la solución me presenta una plantilla y yo simplemente a partir de esa plantilla empiezo a trabajar, con lo cual estoy ganando tiempo de una forma considerable. Con estas relaciones y teniendo todo relacionado, puedo sincronizar los cambios de producto de una forma muy rápida. Es decir, en el momento que algo cambio, estoy viendo dónde afecta y puedo cambiar en todos aquellos sitios donde se ve afectado ese cambio. Y por último, la solución me va a poder permitir buscar la información, tanto componentes como los documentos relacionados con el componente. Por ejemplo, un caso típico, no solamente, por ejemplo, por un nombre, por lo que sea, sino incluso por la indexación del texto que contiene. Es decir, búscame, por ejemplo, todos los documentos que tengan dentro la palabra motor y automáticamente me saldrán todos los documentos que tengan esa palabra, independientemente si en el nombre del documento aparece este nombre o no aparece. Esto sería una primera parte. Pero otra parte importante es que el interface para acceder a toda esta gestión sea sencillo y transparente. Cuando digo sencillo y transparente me refiero a que sea familiar para el usuario. Es decir, yo, por ejemplo, cuando ya lo vamos a ver, cuando yo por ejemplo, trabaje con un documento, voy a trabajar dentro de la solución Teamcenter, pero, por ejemplo, el documento lo voy a generar con el Word o lo voy a generar con Excel. Pues yo no quiero trabajar fuera de mi entorno común. Yo voy a trabajar dentro del propio Word o el propio Excel, pero en el momento de abrir o guardar, automáticamente voy a acceder a lo que sería la base de datos y poder trabajar de una forma mucho más cómoda. Es decir, no le voy a cambiar el interface de trabajo al usuario. Igualmente, por ejemplo, desde el interface común suyo, que puede ser Word, va a poder acceder a los datos del producto, va a poder buscar información. O sea, no necesito entrar en el interface diferente para buscar la información, bajarme el documento y luego abrirlo. No, es desde mi propio interface diario, que en este caso sería el Office, por ejemplo, puedo hacer todo ese tipo de trabajos, ¿vale? Igualmente con el CAD, o sea, yo para trabajar con el CAD no voy a necesitar irme a un interface diferente, buscar un componente, bajármelo, llevármelo al CAD y modificarlo, sino que lo que voy a poder hacer desde el propio sistema de CAD, hacer esas búsquedas, entrar en la base de datos, abrir, modificar y volver a guardar, incluso sin necesidad de abrir lo que sería la pantalla de Teamcenter clásica, ¿vale? Y por último, desde estos interfaces también voy a poder lanzar mis procesos. Es decir, no necesito, como he dicho antes, irme a un interface diferente para poder lanzar un proceso. Es decir, yo genero un documento, lo salvo, lo terminado y automáticamente lanzo el proceso, por ejemplo, de aprobación desde el propio interface. ¿Vale? Y de hecho, por ejemplo, habrá ciertas tareas, como pueden ser tareas de seguimiento, tareas de aprobación, que por ejemplo, con el propio Office, con el Outlook, las voy a poder ejecutar. Si vemos, por ejemplo, un pequeño vídeo,
Ahí estáis viendo, por ejemplo, que el usuario ha entrado directamente en el interface en Word, en este caso, y veis que arriba aparece, lo vamos a parar, vamos a parar un poco el vídeo, veis que arriba aparece una serie de pestañas que es directamente el acceso a la solución a Teamcenter. Es decir, yo estoy accediendo a Teamcenter desde el propio interface de Office. Es decir, que de ahí puedo generar nuevos documentos, puedo abrir documentos existentes, salvar, navegar y trabajar dentro del entorno Teamcenter. Cuando hemos abierto el documento, yo simplemente he dicho crear un nuevo objeto, me he basado en una plantilla y automáticamente me ha generado un documento basándome en una plantilla, en este caso un estudio de requerimientos. Si seguimos viendo el vídeo, por ejemplo, vemos que el documento no venía vacío, sino que ya tiene una serie de cosas ya creadas, con lo cual yo, por ejemplo, que serían los apartados principales del documento, yo simplemente tendría que generarlo. Podría, por ejemplo, incluso llegar a mapear estos atributos, es decir, que ciertos atributos del documento vengan ya desde Teamcenter. Por ejemplo, el nombre del documento, el usuario que lo está creando, la fecha, todo ese tipo de cosas se pueden mapear directamente. En este caso, por ejemplo, una vez que acabase, lo que puede hacer es lanzar el workflow, el proceso, ahí le salen para este tipo de documentos todos los procesos disponibles que hay para este usuario, o sea, no todos los usuarios podrían lanzar y el usuario lanzaría el proceso. El proceso es algo, digamos, por etapas. Este proceso va a llegar, por ejemplo, a otro usuario. Esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, sería un interface más gráfico, un interface que llamamos, se puede ejecutar tanto desde un PC como desde un dispositivo móvil, de una tablet o de un móvil, de forma que un usuario puede consultar la información que hay en la solución desde cualquier dispositivo. Vamos a ver que le van a llegar las tareas que tiene que hacer, las puede ejecutar incluso desde aquí, etcétera. En este caso, por ejemplo, está navegando por el interface, ahí ve una serie de documentos, ve la revisión, veis que cada documento tiene una revisión, A, B o la que sea. Podemos, en este caso, lo tenemos filtrado solamente para ver la última, podemos abrir un documento, ver qué documentos adjuntos hay de aquí, por ejemplo, el documento de requerimientos que acabamos de ver, lo podría abrir, en este caso, en Word, y volvería, digamos, a hacer un poquito lo que vemos en el documento que acabo de hacer. Puedo incluso generar marcas. Estas marcas también se guardan dentro de Teamcenter, las propias marcas típicas de Vamos a ver, hemos perdido a José Luis. Vamos a ver si lo recuperamos. Vamos a ver. Word, donde no, el usuario de... José Luis. Hola. Hola, José Luis. Mira, ¿te acuerdas cómo te he dicho antes de pasar a teléfono? Hola. Hola, hola, ¿me oyes? Hola. ¿Me Hola. oyes? Hola, José Luis, ¿me oyes? Sí, ¿se oye mal o algo? Sí, es que a veces perdemos el Yo a sonido. ti te Mira, digo perfectamente. sí, ¿Sí? procura por favor cambiar a teléfono un momento, como te he dicho antes. Te esperamos aquí. Vale. Venga. Vamos a ver si mejoramos un poquito el sonido. Recuerda que tienes que ir al panel de control de GoToMeeting Uh-huh. y cambiar a teléfono. Y marca el teléfono que te aparece ahí. Vamos a ver si recuperamos a José Luis.
Ahora sí. Hola, ¿me oís? Hola, perfecto, José Luis. Venga, pues seguimos por el teléfono. Seguimos por el teléfono, adelante. Venga. Bueno, no sé dónde se ha cortado, si habéis oído No, la parte del vídeo. no, sí, 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 o sea, prácticamente donde estás, o sea, no, ni siquiera se Vale, ha llegado a cortar del todo. Puedes vale, pues continuar desde aquí. continuamos por aquí. Bueno, os decía que todas las marcas, todas las modificaciones que se van generando, todos los comentarios se van almacenando, de forma que cualquier usuario puede crear nuevas marcas y estas marcas no solamente se crean en el documento Word, sino que se crean almacenadas dentro de Teamcenter como un objeto más. Finalmente, incluso, por ejemplo, podemos hacer búsquedas, podemos navegar por la estructura de carpetas de Teamcenter, podemos crear documentos, etcétera, etcétera. Esto ya un poco sería volver al principio del documento. Un poquito, la idea, como os he dicho, es que del propio interface tradicional que tenemos de día a día, que en este caso sería el Office, puede hacer las tareas normales, por ejemplo, de documentación, pero sin necesidad de tener que acceder a otro interface diferente, que sería el interface clásico de Teamcenter, pero comunicándose con cualquier usuario que pueda ser, por ejemplo, un usuario más clásico de Teamcenter, que puede ser un usuario de ingeniería en concreto. Al principio, a modo de resumen, vemos que toda la documentación que se ha definido en un producto se puede gestionar de forma insegura en un mismo lugar. Es decir, cuando yo genero un documento, este documento no se me queda, por ejemplo, en mi ordenador, sino que se va al servidor, incluso accediendo desde el propio interface tradicional. Los documentos evolucionan con el producto, es decir, si yo genero nuevas revisiones, pues los documentos se van revisionando. Si el producto se va evolucionando a lo largo de su ciclo de vida, el documento también. Y se puede sincronizar con el producto o se puede tratar de forma separada, por ejemplo, que el componente tenga unas revisiones y los documentos asociados tengan otras revisiones diferentes. O sea, la forma de trabajar es un poquito siguiendo los procesos de cada cliente. Desde con Teamcenter y desde Siemens, un poquito nos adaptamos en este caso a las necesidades de cada cliente, un poco porque dependiendo del proceso puede convenir que las revisiones sigan del documento sigan al producto o que los objetos se traten de forma independiente. Igualmente, los documentos se pueden capturar, actualizar y reutilizar fácilmente con las herramientas un poco de escritorios conocidas, en este caso, como habéis visto, como es Microsoft Word. Otro aspecto fundamental es cómo puedo responder antes a las necesidades de mis clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, bueno, si yo estoy trabajando, por ejemplo, yo soy un proveedor, estoy haciendo algo para un OEM, para un cliente, y este cliente me propone un cambio, yo tengo que dar respuesta a ese cambio de una forma muy rápida y de una forma muy eficaz. Necesito tener toda esa información muy bien controlada y gestionada y un proceso de cambio muy ágil para poder responder de una forma rápida a estas necesidades. Para esto, con Teamcenter nos va a ayudar a implantar los cambios de una forma rápida, completa y, como os he dicho al principio de la presentación, sobre todo precisa. Es intentar que a la primera ese cambio quede perfectamente ejecutado, que no tengamos que hacer iteraciones en el cambio. ¿Vale? Para ello, tenemos capacidades de análisis de impacto, es decir, es importante poder saber en cada momento si yo modifico un objeto en cuántos sitios está impactando. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo modifico de cierta manera que me afecta a otra cosa y me fastidia otra cosa por otro lado. Tengo que saber que si yo modifico esto, por ejemplo, va a afectar a esta estructura, a otro componente diferente y además a 3 documentos. Por ejemplo, está afectado por unas normativas, por lo cual, si está afectado por una normativa, no puedo hacer cualquier modificación. Tiene que ser una modificación que cumpla dentro de esa normativa. Del mismo modo, tengo que tener un proceso flexible de cambio que me acelere los cambios simples. Es decir, si un cambio es muy sencillo, que no sea un proceso muy tedioso y muy rígido, pero cuando es un cambio mucho más complejo y un cambio que requiere a lo mejor una responsabilidad mayor, este proceso se adapte y sea un proceso un poco más largo y que cumpla una serie de pasos mínimos para que, por ejemplo, nadie pueda cambiar algo sin necesidad, por ejemplo, de un mínimo de aprobaciones, etcétera, etcétera. O sea, esto se puede hacer de una forma fácil con Teamcenter, simplemente, por ejemplo, poniendo ciertos atributos al cambio y diciendo si es un cambio sencillo, un cambio complejo y que el proceso pueda ir por un lado, pueda ir por otro. ¿Vale?
Y finalmente necesito tener una plena trazabilidad del cambio. Es decir, bueno, una vez que yo he hecho el cambio, necesito saber, probablemente a posteriori, quién pidió el cambio, quién lo aprobó, por qué se hizo el cambio, cómo estaba el producto antes de ese cambio y cómo está después, poder por ejemplo, el sistema me dé información del historial, por ejemplo, de todos los cambios que ha habido en un producto. Esto se puede hacer simplemente mediante informes. Y importante es que todo aquello que yo vaya haciendo quede auditado en el sistema. Es decir, cuando alguien ha modificado algo, alguien ha cambiado algo, todo eso queda auditado en el sistema y siempre se pueda consultar, de forma que en cualquier momento de la vida de ese producto se pueda saber cuándo se hizo un cambio, quién lo pidió, por qué se hizo y, digamos, cuáles fueron los efectos de ese cambio. Un poquito viendo de una forma gráfica cómo sería algo parecido dentro de Teamcenter. Por ejemplo, estamos viendo que cualquier usuario, por ejemplo, está trabajando con el Tier 6, puede hacer una serie de búsquedas globales, como tenéis ahí, de forma que el sistema va filtrando en función, por ejemplo, en este caso, por el propietario, los objetos. En este caso estoy buscando objetos de cambio. Lo puede filtrar, por ejemplo, por cómo son de maduro, los que están en ejecución, los que se están elaborando, en función del estado del objeto de cambio. Puede consultar cuál fue el cambio, cuál fue el problema que surgió. Por ejemplo, este cambio está implementando dos problemas que ha habido, que alguien ha levantado la mano, de dos cosas diferentes, y en un mismo cambio se pueden se pueden solucionar esos dos problemas. Las relaciones, es decir, este cambio con este objeto, vamos a parar el vídeo, por ejemplo, aquí, y podemos ver, por ejemplo, que este objeto de cambio tiene un montón de información relacionada. Toda esa información la estamos viendo ahí gráficamente. Podemos ver que, por ejemplo, hay unos ensayos del motor, hay temas de software, hay temas de conjuntos, problemas asociados, hay notificaciones, como por ejemplo hechas en Outlook, etcétera, etcétera. Simplemente picando en cualquiera de estas cajitas iríamos a consultar ese objeto en concreto. Por ejemplo, también estamos viendo de una forma clara, por ejemplo, un sumario de esta orden de cambio, una sinopsis de quién ordenó el cambio, qué tipo de cambio es, en qué estado está, como lo podéis ver, por ejemplo, por ahí, quién fue el propietario del cambio, a qué departamento pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos viendo, por ejemplo, pues entramos en una pieza en concreto y podemos ver esa pieza, en este caso una imagen, o esto es un elemento CAD, simplemente pidiendo información de cada uno de los componentes. A su vez, habéis visto por abajo un numerito que pone 20, eso quiere decir que es un conjunto que a su vez tendrá como 20 componentes debajo. A su vez hay dos subconjuntos al primer nivel y demás. Podemos ver, por ejemplo, este cambio a qué objetos afecta. Y tenemos un listado de todos los objetos a los cuales está impactando. Por ejemplo, pues un manual de operaciones, el conjunto como tal, etcétera, etcétera. Podemos información de referencia, el proceso de cambio que vamos a seguir. Este sería, por ejemplo, un cambio de ingeniería complejo con un proceso complejo, pero el proceso no tiene por qué ser tan complejo, puede ser mucho más simple. Y, por ejemplo, estamos viendo dónde está parado el cambio, vemos que cambia de color las cajitas en función de las cajitas que están ejecutadas y las que no. Todas las una auditoría de todos los que han hecho una tarea dentro del cambio, quién fue el usuario, cuándo la hizo, en qué estado, está completada, aprobada. La última, pues me imagino que estará en progress. Y simplemente con un interface muy sencillo estamos viendo toda la información relacionada. Podemos lanzar un cambio, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos acceso a toda esa información de una forma rápida y de una forma global. ¿Qué ventajas obtengo con Teamcenter a la hora de gestionar los cambios? Pues primero, que sé que voy a utilizar el proceso adecuado para cada cambio. Como dice, hay un equilibrio entre flexibilidad y control. O sea, no, en función de si el cambio es un cambio muy simple, no tengo por qué tener un proceso, por ejemplo, como el que habéis visto antes, muy rígido o muy largo, muy complejo. Pero si el cambio es, por ejemplo, un cambio que me va a afectar a, yo que sé, a un montón de cosas y que va a ser un cambio muy importante, por ejemplo, en el producto, pues a lo mejor a eso sí necesito que sea un cambio mucho más rígido y
y que, digamos, con un número de pasos mucho mayor. Entonces necesito una herramienta que se adapte, que sea flexible y que en función del tipo me pueda lanzar, por ejemplo, un flujo, un proceso o otro. Que el impacto se entienda con claridad, es decir, este cambio va a impactar una serie de cosas y que yo en un vistazo rápido pueda ver a todo aquello que está impactado y que pueda consultar la información de qué tal, digamos, que es cada cosa y si yo necesito modificar eso o no necesito modificarlo. Que todas las personas afectadas conozcan el cambio. Esto se soluciona porque es el propio sistema el que va notificando a cada usuario la tarea que tiene que hacer en ese cambio en el momento adecuado. O sea, no es un cambio que yo lanzo y alguien tiene que ir a buscar el cambio, sino que son el propio proceso el que va mandando tareas a cada usuario en el momento correcto y cuando esa tarea se acaba pasará a otro usuario. Es decir, yo al final no estoy buscando cambios, sino que estoy buscando tareas que tengo que hacer. Y al final, que las decisiones sean más fáciles de tomar, es decir, como bien, que los cambios estén plenamente documentados, que yo cuando diga si ese cambio lo voy a llevar a cabo o no lo voy a llevar a cabo, de una forma rápida pueda ver toda la documentación asociada y pueda consultar en un momento determinado. En principio, para concluir la presentación, cuando estamos hablando de colaboración en ingeniería, estamos hablando sobre todo de poder encontrar la información de una forma rápida y eficaz, entenderla, es decir, saber con qué está relacionado y, muy importante, saber qué hacer con ella. No me sirve de nada tener un montón de información si no sé a quién se la tengo que mandar. Es decir, la herramienta me tiene que encontrar la información, me tiene que ayudar a ver con qué relaciones tiene y me tiene que ayudar a decir cuál es el siguiente paso que tengo que hacer con esa información. De igual manera, me tiene que ayudar a gestionar todos los documentos y productos de una forma conjunta, de una forma global. Es decir, no me sirve de nada gestionar un documento por separado y el producto por separado. ¿Por qué? Porque al final va a haber ligaciones. Si yo modifico ese documento puede ser que afecte al diseño y si yo modifico el componente o el producto es muy posible que me afecte al documento, con lo cual tengo que gestionar las dos cosas en paralelo y de una forma global. Y me tiene que ayudar a implantar los cambios de una forma rápida, precisa y completa, como hemos visto, es decir, que sea capaz de discernir si el cambio es más fácil o es más complejo y si es más fácil se vaya, por ejemplo, el proceso por un camino mucho más corto, si es más complejo se vaya por un camino un poquito más largo y a lo mejor más rígido para poder cumplir un poco todos los procesos internos de cada cliente, ¿no? Al final, un par de unos ejemplos rápidos. Un fabricante de faros, que es ZKV, por ejemplo, donde ha implementado la gestión de cambio de una forma muy, muy rápida y muy eficaz, de forma que permiten gestionar un cambio de una forma, pues prácticamente en un día tener el cambio gestionado de una forma y hecho. Otra empresa que es AFCC, que es una empresa que está en principio en Canadá, pero que trabaja sobre todo para el grupo Ford y para Daimler, y que, por ejemplo, ellos desarrollan pilas de combustible para coches eléctricos, y también han adoptado el proceso de cambio de ingeniería con Teamcenter, de forma que, como veis ahí, han reducido el volumen de cambios en un 30%, un poco gestionando tanto el producto como toda la documentación de una forma en paralelo. Y por último, por ejemplo, otra empresa como Erdenso, que se dedica, por ejemplo, al tema de sistemas de aire acondicionado y de refrigeración para motores, de cargadores de calor y demás, y que utilizan todas las herramientas colaborativas para gestionar toda la información de ingeniería, tanto el CAD como los ensayos, como toda la documentación, utilizan Teamcenter para gestionar. Y han conseguido, pues eso, mejorar los tiempos disminuir los tiempos de desarrollo del producto en torno a un 20%. En principio, ahí os dejo pues un poco las web nuestras y demás, y cualquier consulta, pues sin ningún problema me podéis mandar un email y demás, o a través de la web nuestra interna de SIEM podéis consultar con nosotros para cualquier duda que tengáis o cualquier aclaración, si queréis más información sobre nuestros productos.
Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por la presentación y efectivamente pasamos ahora al turno de preguntas. Si queréis plantear alguna pregunta, levantar la mano y podéis intervenir directamente vía micrófono o también podéis escribir las preguntas en el chat y yo se las trasladaré a José Luis. Vamos a ver, veo la mano levantada de Félix. No sé si Félix, te voy a bajar la mano y si quieres hacer una pregunta vía micrófono, la vuelves a levantar. Recordad, si queréis plantear una pregunta a José Luis vía micrófono, pues lo primero que tenéis que tener es un micrófono conectado y luego levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo le trasladaría la pregunta a José Luis. José Luis, mientras se van animando, coméntanos un poquito dentro del sector de automoción, ¿en qué tipo de empresas está trabajando más ahora mismo Siemens Industry Software en España, por el conocimiento que tú tienes? A ver, en España, básicamente en España, básicamente son proveedores, ¿no? Porque digamos, fabricantes bueno, fabricantes también, pero digamos, clientes directos nuestros son proveedores, sobre todo en proveedores, más que nada porque los fabricantes, digamos, son, pues se suelen llevar, por ejemplo, en el caso de, no sé, de Mercedes y demás, directamente desde Alemania. Entonces nosotros nos encargamos un poquito más de los proveedores aquí, pero por ejemplo, sí hemos hecho cosas a nivel de fabricantes con SEAT y luego el producto nuestro, pues tanto por ejemplo, yo que sé, Mercedes, Grupo Volkswagen, Ford, son clientes nuestros estoy hablando simplemente del tema, digamos, colaborativo, ¿no? de Team Center. A nivel de proveedores, pues prácticamente ahora mismo, si hablamos de proveedores Tier 1, ¿qué es lo que habría clientes más? nuestros de ¿Qué hace es lo que tiempo, por habría? ejemplo, ¿Qué es Grupo lo que Antolín, por ejemplo, de referencia, Grupo Antolín y cosas de hace tiempo, y bueno, podría dar un montón más de referencias. En cuanto a problemática, pues un poco estamos gestionando de todo. Básicamente estamos gestionando sobre todo lo que es la ingeniería, es decir, todo lo que es el CAD, la lista de materiales que aparece, digamos que se gestiona a partir de, o que se genera a partir del CAD y toda la documentación asociada. Digamos, esto digamos es el core que estamos haciendo prácticamente en la mayoría de los clientes de automoción hoy en día. Luego hay algunos que un poquito van un poquito más evolucionados y también hemos llegado incluso a lo que es la gestión de proyectos, gestión de lista software, gestión de electrónica y demás, pero en principio básicamente el 100% de todos los clientes de automoción que tenemos en España, lo que están gestionando ahora mismo, esto sería común para todos, sería CAD y toda la documentación asociada al producto. CAD, lista de materiales, lo que es la ingeniería como tal. A ver, aquí tengo la mano levantada de Víctor González. A ver, Víctor, te voy a abrir el micro y... Hola, Víctor. Buenos días, ¿me oye? Se te oye Sí, perfecto. buenos días. Vale, buenos días. Mira, mi pregunta venía por lo siguiente. Ha comentado que ciertas tareas o una de las funciones que podría tener con el Team Center es que los usuarios verían las tareas que tienen que realizar sobre los documentos que sean y, bueno, pues una vez realizadas publicarían ese trabajo ya realizado como hecho. Mi cuestión es, ¿esto se relacionaría de alguna manera con la planificación o ellos simplemente verían un conjunto? Se puede relacionar. Realmente, o sea, no hemos entrado en temas de gestión de planificación y gestión de proyectos hoy en la presentación, pero digamos, esos procesos que yo he mencionado, eso se puede linkar a las tareas. O sea, cada tarea de mi planificación lo que puede lanzar es un proceso. Sí. Ese proceso llegará al usuario al cual tú has asignado en la planificación y cuando este usuario termine el proceso, usuario o varios usuarios, porque el proceso podría tener más de un paso, ¿no? Y Sí. cuando este proceso acabe, automáticamente la tarea se va a dar por completada dentro de la planificación. Ok, de acuerdo. Y otra pregunta, otra cuestión. En los vídeos que nos han enseñado, esa versión, ¿eso es una versión de Team Center, eso que estamos viendo?
Sí. Mi pregunta es porque nosotros usamos una versión tenemos Teamcenter. Yo trabajo en Barsila y tenemos Ujú. Teamcenter, pero bueno, tenemos yo creo que una versión diferente, al menos en lo que es la No es, interface, no es cuestión eso es no es una versión diferente, no sé qué versión estáis vosotros, en la eso es un 9. interface, la 9. Eso es el interface, un interface nuevo que ha salido, es un interface totalmente web y que, como os he dicho, se puede ejecutar desde un PC, desde un portátil o desde un ordenador, pero también Ajá. desde un dispositivo móvil. O sea, no requiere, simplemente requiere un explorador, es Ah, vale, HTML5 y no requiere nada más. Es el Active comprendo. Workspace, no sé si lo has oído alguna vez. Pero creo que No, pero bueno. en versión 9 ya estaba. Vale, Juraría. probablemente vale, sabiendo que es simplemente O eso. sea, que digamos, sería una versión más de las primeras que ha salido Active Workspace. Digamos, ahora Ujú. mismo la última versión de Active Workspace que ha salido al mercado es la 2.4, que va con la versión 10.1.3, creo recordar. Ajá, Lo estoy diciendo de cabeza, más o menos, pero por ahí. vale. Bueno, eso era todo. Muchas Vale. gracias. O sea, no Muchísimas. requiere, un poco por aclararlo, pues si Sí. alguien es un interface nuevo, no requiere licencias añadidas, simplemente es un interface, entonces simplemente instalar el software requerido, un software, un servidor web y alguna cosa. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya habéis visto, si queréis participar vía micrófono, todavía estamos a tiempo. Tenéis aquí a José Luis, un experto. Luego, cuando veáis el vídeo, ya sabéis que no se puede preguntar. O sea que a aprovechar. Oye, José Luis, una pregunta. Digamos, Siemens Industry, efectivamente, sois muy conocidos por la parte del CAT, ¿vale? Sí. En el sector automoción, aquí en España, no te estoy hablando de fuera de España, sino aquí en España, en esos proveedores para los que trabajáis fundamentalmente aquí en España, proveedores del sector de la automoción, ¿qué implantación tiene Teamcenter? Es decir, aparte de lo que es el puro CAD, Teamcenter, si me podrías decir qué Yo, implantación tiene, qué aceptación tiene? todas las referencias que te he dicho antes eran referencias de Teamcenter, no eran de CAP, ¿eh? O No lo sé, sea, perfecto. por ejemplo, a nivel de los proveedores, los Tier One que llamamos aquí en España, pues me vienen a la cabeza 4 ahora mismo, 3 son clientes nuestros. Ujú, ujú. Y luego, Pues, pues de Tier 2, pues no sé, tenemos unos cuantos, no, bastantes. O sea, no sabría decirte el nombre, pero vamos. A o ver, sea que hay no, una no quiero buena. decir algún nombre porque sé que hay alguno que no es referenciable, entonces no me he traído la Perfecto, slide con las perfecto. referencias concretas y no quiero meter la pata, pero te puedo decir más o menos el número. Te digo, de los Tier One creo que hay 4 en España y de esos 4, 3 son referencias nuestras y uno tiene y no tiene PLM. Tiene y no tiene, vale. O sea, no tiene un PLM oficial, tiene alguna cosilla por ahí, pero no tiene un PLM global, digamos, No tiene uno. pues Pero que en haya emitido. general, digamos, según lo que me explicas, hay una buena, digamos, expansión del PLM en el sector de De automoción en hecho, España, ¿no? de hecho, es uno de los dos sectores, junto con aeronáutica, digamos, Claro. donde, digamos, más expansión tenemos a nivel, estoy hablando a nivel local. De hecho, realmente un poco el core nuestro empezamos tanto en automoción como en aeronáutica, sobre todo. En aeronáutica aquí en España quizás hay un poco menos, pero en automoción sí hay bastantes empresas, entonces sí tenemos bastantes referencias. Ok, muy bien. Pues no tenemos más preguntas, así que, José Luis, no nos queda más que agradecerte que hayas estado aquí explicándonos un poquito más sobre la colaboración en el sector de automoción. Bueno, ahí tenéis mi email y tenéis el teléfono de Siemens, que pues, para cualquier duda o pregunta comercial, pues ahí os podremos atender. Pues seguro que sí. Seguro que te vemos en otro webinar de Siemens Industry Software, que hacéis muchos. Venga, pues ha sido un placer por mi parte. Un saludo. Bueno, y recordaros a todos que en tecnowebinars.com tenéis una categoría que es Siemens Industry Software y ahí podéis ver todos los webinars que va organizando Siemens Industry Software España.
no os perdáis ninguno. Hay unos cuantos de aquí hasta el verano, o sea que creo que es una buena ocasión para informaros de todo lo que está haciendo Siemens. También en demosdesoftware.com tenéis una biblioteca bastante nutrida de webinars grabados hasta el momento. O sea que también echarle un vistazo en demosdesoftware.com. Nada más, no me queda más que despedirme y bueno, esperaros ver por aquí en una próxima ocasión. Un saludo, adiós.